Hola a todos de nuevo, les habla su amigo en la fe Alan Mon, y ahora, decidí hacer un video acerca de la importancia de las obras, y en este video hablaré de su rol en cuanto al juicio y dejaré lo respectivo a la importancia de las buenas obras para otro video. Como saben, usaré la misma Biblia Reina Valera basándome en versículos compatibles con nuestras Biblias católicas. Comencemos entonces con la conocida frase de, lo que nos dicen los protestantes. Los protestantes siempre trivializan la importancia de las obras, y ante los católicos que nos preocupamos por cuidar nuestras obras, guardando la fe de la salvación eterna, pretenden identificar ese santo temor y cuidado como un signo de carencia de fe, y citan principalmente el siguiente pasaje. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías 64, 6. Este es el único versículo en la Biblia el cual aparentemente trivializa la importancia de las obras, pero ignoran que aquí Isaías se refiere únicamente a Israel y su situación como transgresor del pacto. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo, pues, te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Dios el Señor. Jeremías 2, 21, 22. Pero los mismos protestantes ignoran que el mismo Isaías desmiente la interpretación que ellos hacen tratando de trivializar el hecho de practicar obras de justicia. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1, 16, 17. Además, el mismo Salomón también lo plasma de manera semejante. Hacer justicia y juicio es a Dios más agradable que sacrificio. Proverbios 21, 3. Entonces, miremos de lo que nos quieren convencer los protestantes y veamos lo que nos dice la Biblia. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. 1 Juan 3, 10. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío. Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Isaías 3, 10, 11. Me pregunto, ¿es que la Biblia se contradice, o es que la interpretación protestante busca deliberadamente contradecir lo que afirma la doctrina católica junto con la palabra de Dios? Prosigamos con el tema. Las buenas obras como finalidad. Antes de empezar de lleno con el tema, aclararé y sustentaré que el practicar las buenas obras, lejos de ser algo accesorio, trivial y secundario como nos dicen los protestantes, es incluso la razón de ser de los principales medios de los cuales Dios se vale para ayudarnos a alcanzar la salvación. Primero, las buenas obras como finalidad de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17. Las buenas obras como finalidad de la gracia. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 2 Corintios 9, 8. Las buenas obras como la razón por la cual fuimos creados por Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 10. Las buenas obras para poder orar y pedir a Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 1 Juan 3, 22. Apártate del mal, y haz el bien. Busca la paz, y síguela. Los ojos de Dios están sobre los justos, y atentos sus odios al clamor de ellos. Salmo 34, 14, 16. Las buenas obras como medio por el cual glorificamos a Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 16. Las buenas obras como razón para ser instrumento de Dios y ser santificados por Él. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. 2 Timoteo 2, 21. Las buenas obras como medio por el cual alcanzamos la vida eterna. Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre. Salmo 37, 27. Las buenas obras como finalidad de la fe. De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 12.
Esto debemos tenerlo en especial consideración, puesto que el mismo pasaje que citan los protestantes, habla de que somos salvos por la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2, 8. Entonces, viendo lo que hemos citado, sabemos que las buenas obras son la finalidad de la gracia que Dios nos da, y además sabemos que por medio de la fe, somos salvados, cosa completamente cierta, pero vemos que en pasajes como 2 Corintios 9, 8, en el que habla de que la finalidad de la gracia es el practicar las buenas obras, y pasajes como el de Juan 14, 12, en el que Jesús habla de que las buenas obras son la finalidad de la fe en él, vemos que efectivamente el pasaje de Efesios 2, 8 es confirmado, puesto que las buenas obras que practicamos no son obras humanas, sino buenas obras que nosotros hacemos para glorificar a Dios, ayudados de la gracia que Él mismo nos da para poder hacernos aceptos ante Él. Ahora, veamos lo siguiente. Las obras sí cuentan. Demos ahora un vistazo al libro del Apocalipsis para ver lo que nos concierne a todos, me refiero al juicio final y su resultado. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 12. Empezamos viendo en el Apocalipsis que Dios incluso recompensa la obra de cada uno. Veamos que con relación a lo mismo, se nos dice la magnitud de la recompensa por guardar mejor las obras del mismo Señor Jesucristo. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2, 26. Pero aún así muchos protestantes insisten en que a Dios no le importan las obras sino solo nuestra fe. Ahora veamos lo que nos dice específicamente con respecto a la relación entre las obras y la condenación. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21, 27. Antes de seguir, notemos aquí la correlación entre los que hacen abominación y, como hecho contrario, aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Vale decir entonces que, aquellos que hacen lo contrario que aquellos que practican el pecado están inscritos en el libro de la vida. La relación entre las obras y el juicio de Dios es resaltado nuevamente. Sigamos entonces. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y fueron según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20, 12, 15. Este pasaje es más que claro al hablar de la relación entre el juicio de Dios y las obras. Sigamos viendo otras referencias. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2, 23. Las obras y las consecuencias. Incluso para el mismo Cristo, la relación entre las obras y los males que nos pueden suceder están en íntima relación, puesto que el pecado nos aleja de Dios y también afecta al cuerpo. Las obras que hacemos, en este caso pecaminosas, son motivo para males que puedan caer sobre nosotros. Después le halló Jesús en el templo, y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Juan 5, 14. Queda más que clara la relación entre obrar mal y sus consecuencias. De igual forma, cuando Jesús perdona a María Magdalena, no deja de exhortarle a que deje de pecar. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete, y no peques más. Juan 8, 11. Además, están también las exhortaciones que nos hace la misma palabra desde el antiguo pacto. El temor de Dios aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Proverbios 10, 27. Sabemos que el temor de Dios es una virtud, que es más un respeto de un hijo a su padre que un miedo al padre, y por otra parte, se nos dice que aquellos que obran mal, tendrán como consecuencia algo inevitable. También se nos dice acerca de los justos. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Salmo 58, 11. Y ello es algo que no cambia ni siquiera en el pacto eterno con Cristo, puesto que Pablo mismo nos dice: velad debidamente, y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. 1 Corintios 15, 24. Además, es algo que deberían saber aquellos protestantes que del libro del Eclesiastés se saben solo un versículo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, y guarda sus mandamientos. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12, 13, 14. Ahora, veamos lo siguiente. No solo de palabras. Nuevamente, es el mismo Pablo quien nos confirma que el hecho de que para Dios las obras sí cuenten, es algo que sigue vigente aún en el pacto con Cristo.
porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Romanos 15, 18. De hecho, es el mismo Cristo quien no se cansa de exhortar la importancia de hacer buenas obras, incluso habla de que de esa forma es como glorificamos a Dios, mas no solo de la boca para afuera, como ya vimos en el pasaje de Mateo 5, 16. Además, es el mismo Cristo quien pone como condición estricta que tener fe en exige el practicar las buenas obras, como vimos en el pasaje de Juan 14, 12. Lo que se nos advierte sobre las obras. Sabemos el verso que repiten los protestantes, que habla de no gloriarse de las obras. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 9. Pero como mencioné, en el versículo siguiente al mismo, se interpreta algo distinto a lo que aluden los protestantes, no se trivializa la importancia de hacer buenas obras, sino que, como dice claramente, se trata de no gloriarse de practicar las mismas, puesto que el versículo siguiente habla de que fuimos creados incluso para andar en esas buenas obras, pero no de sentirnos espiritualmente superiores a los demás ni mucho menos de buscar ser reconocidos ante los demás por practicarlas. Esto tiene relación con lo siguiente. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mateo 6, 3, Efesios 2, 9. Puesto que es cierto, no debemos glorificarnos a nosotros mismos por las obras buenas que hacemos, puesto que, así hacemos que carezcan de valor ante los ojos del Señor. Jamás se trivializa el hecho de tener que practicarlas, sino todo lo contrario, puesto que la Biblia dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Salmo 62, 12, Salmo 33, 15. Sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Salmo 103, 18, Salmos 119, 166. Incluso, aquellos que dicen que por ser verdaderos cristianos, el Señor les tiene en cuenta solo su fe y no sus obras, el libro de Pedro nos dice algo sumamente claro. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. 1 Pedro 1, 17. Finalmente, con respecto a lo que se nos advierte en cuanto a las obras, mencionan a aquellos quienes pretenden bastarse de oír y hablar en lugar de preocuparse y vivir con santo temor de Dios practicando las buenas obras. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas. Hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Ezequiel 33, 31, 33. Profiesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1, 16. Me pregunto, ¿a quiénes nos hace recordar esta referencia? ¿Quiénes son aquellos que quitan importancia a practicar las buenas obras y se bastan con oír y cantar hermoso para el Señor? La respuesta la sabemos todos, prosigamos con el tema. La santidad que nos hace semejantes a Dios. En el libro de Juan, se dice claramente que el practicar las obras de justicia nos hace semejantes a Cristo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. 1 Juan 3, 7. Pero hay algunos protestantes que ignoran este pasaje y solo citan el siguiente, que está al empezar el libro de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 1 Juan 1, 8, 10. Los protestantes basándose en el segundo pasaje, desechan o trivializan el primero, llevando a una interpretación muy conveniente, puesto que el hecho de decir que tenemos pecado y somos pecadores, no significa que sea inútil preocuparnos por practicar las buenas obras. Acá Juan empieza en el pasaje de 1 Juan 1, 8, 10, con un sano realismo que nos lleva a reconocer que el hombre es en sí mismo pecador, pero con la ayuda de la gracia, practicando las obras de justicia nos hacemos realmente semejantes a Cristo. E incluso, aclara en el pasaje de 1 Juan 3, 7, que no nos dejemos engañar por aquellos que quieren sustentar lo contrario, claramente dice, nadie os engañe, y lo mismo puedo decir yo. No nos dejemos engañar por aquellos que creen que no necesitamos practicar las obras de justicia o que es inútil preocuparse en practicarlas o que es signo de poca fe pretendiendo bastarse de un conjuro mágico de aceptar a Cristo como Señor y Salvador para sentirse ya salvados. Finalmente les dejo las siguientes frases en la Biblia, para demostrar que el hecho de que las obras sí cuenten para Dios, es algo que se ha mantenido igual desde el antiguo pacto hasta el pacto eterno con Cristo. Frase. Pague conforme a sus obras. Como vemos, Dios paga conforme a las obras de cada uno.
El Señor está en potestad de recompensar tanto como de castigar nuestras obras, es por eso que, como dice el pasaje de 1 Juan 3, 7, no debemos dejarnos engañar por aquellos que trivializan la importancia de practicar las obras de justicia, puesto que ellas, junto con la gracia, nos hacen alcanzar la santidad que Dios quiere para nosotros. Conclusión. Como comprobamos, el practicar las obras de justicia es más que necesario y no debemos bastarnos de una fe basada solo en sentimentalismos absurdos, en una fe basada en palabras bonitas hacia Dios, sino en una fe que se basa en hechos que dan gloria al Señor. Espero les haya gustado este video. Para más información sobre otros temas de fe, visite nuestra página de Facebook, Defensa Católica, y ayúdenos a hacer crecer la página dándole un clic en me gusta, XD, Dios los bendiga.